Aquí nos reencontramos en este video para estudiar otro de los métodos de integración, en este caso el método de Simpson. ¿En qué consiste? Recuerden ustedes que nosotros teníamos una integral definida entre a y b de una función y para poder calcularla en forma numérica dividíamos el intervalo completo AB en n subintervalos de longitud h, donde h era la distancia, que era siempre la misma, x espaciados eran los puntos entre un x y su anterior. Aquí tenemos en este gráfico una función cualquiera, le hice esta forma un poco extraña para que se note bien lo que va a ser el método. Este es el intervalo AB, y se va a subdividir en una cantidad de intervalos, como les dije antes, pero estos intervalos se van a ir tomando de a 2, con lo cual, una cosa importante a tener en cuenta en este método, que no hacía falta en trapecios, es que n debe ser un número par. En cada par de subintervalos, como acá estoy marcando, con los 3 puntos, se va a calcular el polinomio de grado 2 que interpola, que pasa por esos puntos, ¿sí? Recuerdan ustedes que en el método de trapecios, en cada intervalo se tomaban de a 1, en cada subintervalo, se reemplazaba la función por el segmento de recta, que sería la recta interpolante. Bueno, aquí se van tomando de a 2 los subintervalos para poder tener 3 puntos, y por los 3 puntos se arma un arco de parábola. Luego, en cada conjunto de 2 subintervalos, se va a calcular justamente la integral bajo ese arco de parábola, ¿sí? En este ejemplo vemos que hay 3, ¿no? 3 zonas distintas, porque hay en total 6 subintervalos, ¿sí? Ahora, ¿nosotros conocemos alguna fórmula que nos permita obtener esto? Una figura que tiene 3 lados rectos y el otro es arco de parábola. Luego lo que vamos a hacer, si la conociéramos, es sumar todas ellas y así obtener la integral completa entre a y b. Bueno, justamente en otro video que yo hice voy a explicar cómo se halla el área bajo un arco de parábola, pero ahora, para no interrumpir esta deducción de Simpson, les voy a escribir acá la formulita a la que se llega. El área bajo un arco de parábola, conocidos 3 puntos, que serían los 2 extremos y el punto medio, es la siguiente. H sobre 3, la imagen del primer punto, más 4 veces la imagen del punto del medio, más la imagen del último punto. Esto entonces después pueden ver el video para saber de dónde sale. Ahora nosotros, ya tomando esto por cierto, vamos a continuar calculando las distintas áreas que formaban las zonas, ¿no?, de la integral. En la primera tendríamos así, porque los puntos eran el 0, el 1 y el 2. La segunda figura es esta, de los puntos 2, 3 y 4. La tercera y así sucesivamente hasta llegar a la última, ¿sí?, que tiene a los puntos n-2, n-1 y n. ¿Qué vemos que hay en común? Porque ahora nosotros tenemos que sumar todas estas, ¿no? H sobre 3 es factor común. Vamos a escribir H sobre 3. Y ahora veamos, la I0 y la IN figuran una única vez. Igual que lo que pasaba en el método de trapecios. Vamos a escribirlas acá primeras. Ahora veamos, la I1, si bien figura solo en la primera área, está multiplicada por 4. ¿A qué otra le pasa lo mismo? A la I3. A la I5, es decir, así hasta llegar a la IN-1. Todas las que tienen subíndices impares están multiplicadas por 4. Entonces podemos escribir de esta manera, 4 por la suma de todas las que tienen subíndice impar. Y las que nos quedaron, como por ejemplo la I2, figura aquí y en la siguiente. La I4 lo mismo, figura en esta y en la siguiente. Y así con todas las demás. Significa
que las que tienen subíndices pares que no son extremos van a estar 2 veces. Podemos poner 2 por la suma de todas las de subíndices pares. Y ahora si hacemos una notación, como hicimos también en su momento en el método de trapecios, llamando E a la suma de extremos, I a la suma de impares y P a la suma de pares, la fórmula completa de la integral nos queda h sobre 3 por E más 4i más 2p. Esta sería la fórmula del método de Simpson. Aquí tenemos entonces la fórmula que hicimos la deducción del método de Simpson, donde E era la suma de extremos, I era la suma de impares y P era la suma de pares. Es muy importante que recordemos que al primer punto le tenemos que poner su índice 0, porque si no nos va a quedar todo al revés. Y además también les voy a nombrar ahora la fórmula del error en este método. Así como en trapecios conocíamos una fórmula para estimar el error, esta es parecida. ¿Cómo es? A menos B sobre 180, ¿sí? Por h cuarta y por la derivada cuarta en un valor del intervalo que no sabemos exactamente cuál es. Con lo cual vamos a tener que estimar, tomar una cota superior, ¿no? Por ejemplo, si queremos calcular por Simpson, ¿se puede en este caso? A veces algunos dicen, no, no voy a poder, ¿por qué? Porque hay 5 puntos. ¿Y no era que n tenía que ser par? Lo que tiene que ser par es la cantidad de subintervalos. Si yo tengo 5 puntos, son 4 subintervalos, así que perfectamente se puede. Es más, conviene que nosotros, para guiarnos mejor, pongamos una fila de subíndices, ¿sí? Ahí pongo 0, ven, empieza de 0, termina en 4. Si yo arranco de 0, el último numerito es la cantidad de subintervalos. Bien, ahora entonces usemos la fórmula de Simpson. Era h sobre 3, ¿cuál es el h común que hay entre todos los x, que son x espaciados? Es 1, así que acá va a ser 1/3, por la suma de los extremos que acá valen 21 y 175, más 4 veces la suma de los impares, que en este caso hay 2 que tienen subíndice impar, más 2 veces la suma de los pares que no son extremos, que en este caso hay uno solo, y hacemos toda la cuenta y nos da 296. En este caso, ¿podemos estimar el error cometido? ¿Qué les parece? Acá no tenemos cuál es la expresión de la función, solo nos dieron esta tablita, con lo cual va a ser difícil poder estimar el error cometido, ¿sí? Les planteo este ejercicio. Considerar la integral de 0 a 1 de seno de x, hallar el valor de la integral por Simpson con h 0,25. Para eso hacemos la tabla. Acá tenemos los valores. Recuerden que siempre que trabajamos con funciones trigonométricas debemos trabajar en radianes. Y ahora hay que hacer el cálculo. ¿Se animan a hacerlo? Yo ahora enseguida les digo cuánto da. Así practican la fórmula. Bueno, vamos a ver cuánto dio. El h, que acá es de 0,25 sobre 3, la suma de extremos, 4 veces la suma de impares, más 2 veces la suma de pares. Les tiene que haber quedado este valor, 0,45970774. Ahora hay otra parte del ejercicio. Dice que comparemos con el valor exacto de la integral, porque esta se puede hacer, es fácil. Resuelvan la integral si quieren, yo acá les voy a decir cuánto da en forma exacta. Da, miren, este numerito, es bastante parecido. ¿Cuánto nos había dado por Simpson? Nos había dado, acá está. Muy similar, un error muy pequeño tenemos, ¿no? Bastante buena precisión. Y justamente la tercera pregunta del ejercicio era ¿por qué nos había dado tan similar al exacto? ¿Qué les parece a ustedes? Piensen en la función, la forma que tiene. Cualquier cosa me dejan sus comentarios.
Y acá tenemos otro ejercicio que dice que hallemos el h para que al calcular esta integral por Simpson, el error sea menor que 10 a la menos 2. Para esto, como hacíamos también en el método de trapecios, vamos a utilizar la fórmula del error, ¿no? ¿Cómo era en este caso? Era a menos b sobre 180, a menos b en este caso es 5. Acuérdense que lo estamos tomando en valor absoluto. Siempre que nos digan error menor que tanto, se refiere al módulo del error. Así que 0 menos 5 es menos 5, pero nosotros ponemos 5 sobre 180 por h cuarta es en este método y por la derivada cuarta de un phi que como no sabemos cuál es, vamos a estimar. En módulo también, por supuesto, menor que 10 a la menos 2. Para poder continuar con este cálculo necesitamos las derivadas. ¿Cuál es la función? La función es x más 1 a la quinta. Su derivada primera, 5 por x más 1 a la cuarta. Hacemos la derivada segunda, la tercera y la cuarta. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? ¿Qué valor toma como máximo esta derivada cuarta? En el intervalo 0, 5. Bueno, acá también, por suerte, esta función es creciente y es positiva, con lo cual el valor máximo lo va a tomar en 5 y vale 720. Con este valor, ahora sí, volvemos a la fórmula que nos había quedado pendiente y reemplazamos 5 sobre 180 por h cuarta y ahí ponemos el 720. Y de acá despejamos h, ¿no? Primero h cuarta y ahí h. H queda que tiene que ser menor que este número. Pero recordemos, al igual que hacíamos en trapecios cuando resolvíamos ejercicios de este estilo, que tenemos que dar un valor justo de h, que entre una cantidad entera de veces en el intervalo y además en este caso una cantidad par de veces. Yo no podría tomar un h, por ejemplo, de una unidad, porque en ese caso habría 5 subintervalos, ¿no? Igual tiene que ser más chiquito, pero para darles un ejemplo. Entonces, ¿qué h proponemos para que nos quede una cantidad par de subintervalos y además que sea cómodo? Habíamos dicho antes que tratábamos de que el valor de h no sea periódico, que tenga una parte decimal finita y sea cómodo de operar. Bueno, en este caso podríamos tomar el h 0,125 y nos quedarían 40 subintervalos. Vamos a hablar de algo que es muy interesante. ¿Qué pasa si yo quiero resolver una cúbica por Simpson? Recordemos la fórmula del error. En la fórmula del error está interviniendo la derivada cuarta de la función en un valor que uno no conoce. En cualquier función, bueno, la derivada cuarta, como hicimos en el ejercicio anterior, se tenía que estimar sacando el mayor valor. Pero pensemos en una función cúbica, un polinomio de grado 3. ¿Cuánto vale la f cuarta en cualquier punto? Vale 0. ¿Qué significa eso? Que las cúbicas, el método de Simpson las resuelve sin error, en forma exacta. Interesante, ¿verdad? Porque Simpson está reemplazando por arcos de parábola de segundo grado y sin embargo nos da el valor exacto de cualquier cúbica que se nos ocurra. Por ejemplo, les voy a mostrar acá. Yo tomo esta función cúbica, una cualquiera, en el intervalo 0, 4. Si yo quiero calcular la integral, justamente, como Simpson, acabamos de decir, la va a resolver en forma exacta, no voy a tomar 20 puntos. Vamos a tomar lo mínimo necesario, que sería tomar 3 puntos, 0, 2 y 4, ¿sí? Porque tienen que ser equiespaciados, así que 0 y 4 son los extremos del intervalo y tomo el punto medio, calculo las imágenes que ahí ya las hice, y con esto vamos a obtener el valor exacto. ¿Sí? Hagamos la cuenta entonces. ¿Cómo hacía Simpson? Simpson, entonces, para resolver la integral de esta función, lo que va a hacer es calcular la integral de una parábola, que ahora después les muestro la gráfica. ¿Sí? P de X voy a llamar a la parábola interpolante. ¿Y cómo hace esto? H sobre 3, que H es 2, ¿no? 2 tercios, suma de extremos, que acá es 0, 4 veces los impares, que el único impar es el punto del medio, y no hay pares. Por lo tanto, nos da 160 tercios.
ustedes pueden comprobar haciendo la integral de la manera clásica, ¿no? Hagan la integral de menos 5xq haciendo menos 5 por x cuarta sobre 4, bueno, todo eso entre 0 y 4 y van a ver que llegan al mismo resultado. Pero esto es mucho más rápido, ¿no? Vamos a ver la gráfica. La función que yo tenía es esta que está aquí en color morado, ¿no? Esta es la cúbica. Y la que está en azul es la parábola que Simpson utilizó en vez de la función. Sin embargo, es muy interesante que la integral bajo esta parábola coincide con la integral bajo la cúbica. O sea que acá, si yo pinto estas zonas, quedan compensadas la zona rosa con la amarilla, ¿ven? Y esto pasa en cualquier cúbica. Yo justamente elegí esta porque acá se mostraba bien, estas diferencias eran bastante notorias. Pero esto pasa en cualquier cúbica, ¿sí? Reemplazándola por una parábola, tomando los extremos y el punto medio, nos queda exactamente el mismo valor de integral. Es muy interesante, muy asombroso esto, no me digan. Y aquí les dejo, como siempre, un ejercicio propuesto para que ustedes piensen. Nos dan esta integral de menos 3 a menos 1 de e a la x más seno de x, diferencial x, y tenemos que calcular la cantidad mínima de subintervalos para asegurar que al resolverla por Simpson el error sea menor que 10 a la menos 4. Intenten hacerlo, cualquier cosa está resuelto en la guía o si no me pueden consultar. Con esto entonces finalizamos esta unidad de integración numérica. Nos veremos en el próximo video. Espero les haya sido útil.